Carla y Henry llegaron al unísono a casa de su amigo Mark Kissinger. El reloj marcaba las primeras horas de la mañana de un hermoso domingo. Aunque la calma de los suburbios de Ciudad Faradio había sido interrumpida por los primeros sonidos de disparos y gritos provenientes desde la ciudad. Mark se encontraba estacionado fuera de su casa. La camioneta de su padre, que ahora estaba en su poder, mantenía las luces apagadas para no llamar la atención de los primeros muertos que llegarían en cualquier momento a aquella zona. Emolga, sentada en el asiento de acompañante, aún temblaba de miedo. Pese a que habían pasado alrededor de 6 o 7 horas desde aquellas pesadillas que la despertaron, su instinto Pokémon aún seguía alerta. Algo había cambiado en el mundo desde la medianoche. El llamado del padre de su entrenador Mark y la especie de despedida que ambos se habían hecho, reconfirmaba esto. Emolga se sobresaltó cuando Carla y Henry golpearon la ventana de la camioneta. Mark quitó el seguro rápidamente y dejó que ambos subieran. Carla tomó el asiento de acompañante, sujetando a Emolga entre sus piernas, mientras que Henry, acompañado por su fiel Raichu, se sentó en la parte trasera. Pese a que Mark ya les había explicado brevemente la situación por teléfono, se tomó unos minutos para volverles a reconfirmar todo lo que su padre le había comentado. Hacía pocas horas, un extraño virus había revivido a todos los cadáveres de la isla, y según las noticias, a los muertos de todas partes del mundo. Al igual que estos muertos podían transmitir fácilmente su enfermedad por medio de una mordida. La orden de su padre había sido clara. Debían alejarse lo más lejos posible de la ciudad. Carla, Henry y Raichu, quienes al principio intentaban autoconvencerse de que todo era una especie de broma enfermiza, cambiaron de parecer al ver cómo los primeros cadáveres andantes se acercaban lentamente a los suburbios. Los ruidos de disparos continuos que se oían en la ciudad tampoco daban lugar a dudas. Y toda esperanza de que sea una broma elaborada se terminó de derrumbar cuando Mark encendió la radio policial de su padre, y comenzaron a oír los primeros reportes de muertos y Pokémon infectados atacando en los pueblos cercanos a la ciudad. Con el brillo rojizo de los muertos iluminando casi todo su espejo retrovisor, Mark observó su hogar por última vez, dio un fuerte suspiro y aceleró a toda velocidad. Carla por su parte, aceptó gentilmente la bolsa para vómitos que Emolga le ofreció, luego de que todos observaran, como fuera de uno de los hogares vecinos de Mark, un padre infectado devoraba los intestinos de su pequeña hija. Por medio de la radio, Mark fue guiando su camino de huida, realizando varios desvíos o tomando atajos con la camioneta, para evitar los primeros grupos numerosos de zombies que eran denunciados por asustadizos vecinos desde las ventanas de sus casas. Mark pensó en presionar fuerte la bocina de la camioneta, para despertar a todos los habitantes de aquel pequeño barrio residencial, y darles la oportunidad de huir, defenderse o por lo menos despedirse de sus seres amados. Pero hacer eso significaba centrar todas las miradas de los muertos en ellos. La escuela militar, y las enseñanzas de su padre, habían forjado su personalidad para evitar sentimentalismos y enfocarse en una sola meta, que en este caso era asegurar la supervivencia suya, de Emolga y de sus amigos. No podía salvar a todo el mundo. Pero antes de huir de Ciudad Faradio, Mark debía hacer una pequeña visita. Carla notó cómo su amigo se desviaba de la vacía autopista que conectaba con los pueblos cercanos fuera de la ciudad. Mark, ¿hacia dónde vamos? Debo visitar a mi abuela. Pero ella lleva muerta más de 7 años. Lo sé. Pero debo asegurarme que esta enfermedad no haya llegado hasta su ataúd.
Carla se encontraba bastante molesta por la decisión egoísta de su amigo, pero evitó quejarse. A fin de cuentas, Mark había salvado su vida avisándole de la catástrofe y aguardando por su llegada. Además, sus abuelos también estaban enterrados en el cementerio de Ciudad Faradio, y quería asegurarse de que siguieran en su descanso eterno. En menos de 10 minutos, la camioneta llegó hasta la entrada del cementerio. La pequeña cabina del guardia de seguridad tenía sus puertas abiertas, con algunas manchas de sangre decorándola. El gran portón metálico de entrada estaba abierto de par en par. El cementerio se encontraba sumido en el mayor de los silencios, completamente ajeno al caos lejano de la ciudad. A Mark le aterraba más el silencio absoluto de aquel sitio, que el ruido y gruñido de los muertos con los que se fueron cruzando. Emolga, aterrada, buscó refugio cubriendo su rostro sobre el estómago de Carla. La camioneta estacionó lentamente cerca de una colina rodeada de lápidas. Mark quitó las llaves y se las dio a Carla. Dejé el motor eléctrico funcionando en caso de que debamos huir a toda velocidad. Si algo me ocurre, por favor, no dejes que Emolga salga y huya cuanto antes de aquí. Mark quitó el seguro de su arma y se preparó para salir. Antes de hacerlo, Emolga intentó saltar hacia su hombro, pero Mark la detuvo observándola con frialdad. Quédate con Carla. Obedece, le dijo sin expresar emoción alguna. Espera Mark, iremos contigo, le dijo Henry, empujando a su aterrado Raichu fuera de la camioneta. Mark salió rápidamente y observó a Carla tomar el asiento de conductor. Carla, por nada del mundo bajes la ventanilla ni dejes abierta la puerta, si no un muerto podría sujetarte del cabello o del tobillo, le explicó Mark a su amiga antes de adentrarse en el cementerio, junto a Henry y Raichu. Mark tomó la delantera del pequeño grupo, escaneando con su mirada la tierra de las lápidas cercanas. Ninguna parecía haber sido removida. Eso podía significar que el virus no había llegado al cementerio, o que los ataúdes de aquellos muertos estaban bien sellados. Raichu comenzó a agitarse y a hablar cada vez más fuerte, intentando alertarle, en su propio idioma, algo a su entrenador. Henry, más aterrado que su Pokémon, le pedía por favor que guardara silencio. Mark, en cambio, tomó nota mental de la alerta de Raichu. El Pokémon parecía haber presentido algo que él y su amigo no. ¿Pero qué era? El cementerio lucía en calma. ¿Cuánto camino queda hasta la lápida de tu abuela?, preguntó ansioso Henry. Ya estamos aquí, es aquella frente a nosotros. Mark seguía haciendo caso a las alertas de Raichu. Pero la tierra de las lápidas no se movía. Mark se dio cuenta de algo, pero fue demasiado tarde. ¡Mierda!, exclamó en voz alta al sentir una pequeña vibración debajo de sus pies. Henry. Raichu. Corran hacia la camioneta. Los muertos no están saliendo de sus lápidas porque ellos están excavando bajo tierra, le gritó Mark al duro. Pero fue demasiado tarde. Varias docenas de manos y garras, en avanzado estado de descomposición, comenzaron a salir de la tierra. Mark fue sujetado del tobillo por una de estas manos y cayó al suelo, mientras otras manos intentaban tomarlo de las muñecas. Raichu, que observó como una mano estaba por tomar el tobillo de su entrenador Henry, lo empujó a tiempo y tomó su lugar. Aquella mano podrida tomó a Raichu de la cola, pero antes de que éste pudiera electrocutar al cadáver, un rostro cadavérico emergió de la tierra y le dio un fuerte mordisco en la cola. El trío fue rodeado de zombies, que como si fuesen Diglets, emergieron de las profundidades. Primero asomando sus cabezas, o manos, y luego todo su cuerpo. Mark, aún sujetado por manos subterráneas, logró alcanzar su pistola, que había caído cerca de su mano izquierda, y logró enterrarla dentro de la tierra. Luego, gatilló varias veces. El eco de los disparos bajo tierra llamó la atención de la mayoría de muertos, mientras que las manos que lo sujetaban ahora lo habían soltado. Mark se puso de pie y de un rápido disparo, logró destrozar la cabeza del zombi que seguía mordiendo la cola de Raichu. El Pokémon eléctrico cayó desvanecido al suelo, pero fue tomado en brazos por Henry. Mark le gritó a su amigo que tomara a Raichu y volviera a la camioneta. Henry no se opuso, pero mientras corría alejándose del sitio, se preguntaba por qué Mark no corría frente a él.
Al girar su cabeza, notó cómo su amigo se acercaba hacia el cuerpo en descomposición de lo que parecía ser una mujer de avanzada edad. Lo siento, abuela, murmuró mientras apuntaba a la cabeza del zombi de la anciana. Aquel cuerpo no expresaba ningún tipo de emoción ni tampoco emanaba el cálido afecto con el que solía recibir a su nieto aquellas mañanas de sábado cuando, junto a su padre, la visitaba para almorzar en familia. El pulso de Mark temblaba. Sabía que debía disparar, se lo debía a su abuela, pero aquello resultaba fácil de decir y pensar, pero difícil de hacer. Al demonio. Adiós, abuela, gritó Mark decidido para luego propinarle un certero disparo en la cabeza. El cadáver de la anciana cayó inerte de espaldas, solo para mostrarle a Mark que ella no era la única Kissinger en volver a la vida. Mark observó cómo la zona del cementerio, reservada para sus antepasados, ahora estaba rodeada de un puñado de Kissingers de otras épocas que salían de las profundidades de la tierra y se acercaban hacia él. Mark le había dado descanso eterno a su abuela, pero no tenía tiempo de hacer lo mismo con todos sus antepasados. Al darse vuelta, observó con horror, que estaba rodeado de todo tipo de muertos. Sin ver escapatoria alguna, Mark tomó rápidamente la pistola y la colocó sobre su cabeza. Debía darse una muerte rápida para evitar la agonía de ser devorado. Antes de dispararse, la camioneta familiar impactó de lleno con el grupo de zombies. La puerta del asiento de acompañante se colocó frente a sus ojos. Carla, quien conducía la camioneta, le gritó bastante alterada que subiera de una vez. Mark saltó dentro de la camioneta y el grupo huyó a toda velocidad. Emolga saltó hacia los brazos de su entrenador y lloró abrazándolo. Mark la calmó diciéndole que todo estaba bien. Emolga, luego centró su mirada en su amigo Raichu, quien respiraba agitado recostado sobre las piernas de Henry en los asientos traseros de la camioneta. Henry había tomado un kit de primeros auxilios y había cubierto la cola mordida de Raichu con vendas, pero aún así la sangre no dejaba de brotar. Emolga se acercó a Raichu y comenzó a hablarle en idioma Pokémon. Mark se preguntaba qué le estaría diciendo, pero sus pensamientos fueron interrumpidos por su amiga. Carla, quien seguía conduciendo, ya había llegado a la autopista que los haría abandonar de forma definitiva la ciudad. ¿Hacia dónde vamos, Mark?, le preguntó nerviosa. Mark observó una vez más a Raichu y respondió. He oído que el pueblo de Carson tiene uno de los centros Pokémon más grandes de la región. Llévanos hacia allí. Tal vez la enfermera Shoy pueda tratar a Raichu. De un fuerte arranque, la camioneta se alejó a toda velocidad de Ciudad Faradio y comenzó su travesía hacia el pueblo de Carson. Sin saberlo, Mark estaba próximo a reencontrarse con un viejo amigo. El enorme reloj, que decoraba el cartel de entrada al puerto marítimo de Carson, marcaba que eran alrededor de las 3 de la tarde del día domingo. Un pequeño bote, de alrededor de 2 metros de largo, y casi 1 metro de alto, chocó contra el muelle. Esa diminuta embarcación parecía estar en muy mal estado, ya que evidenciaba quemaduras y rastros de incendios pasados en su madera. Así y todo, pese a ese estado deplorable, el pequeño barco había logrado llegar a Isla Faradio, partiendo desde la bahía arenisca, cuando los primeros muertos tomaron desprevenidos a los pobres habitantes de aquel pueblo costero de Teselia. Del interior del barco, una pequeña mano amarilla de Pikachu, corrió una de las maderas del suelo de este. Aquel ingenioso escondite, para hacer creer a los muertos, que el barco estaba vacío, funcionó a la perfección. El Pikachu del barco detuvo el pequeño motor de este, y de un salto llegó al muelle, antes que el barco, ya en su hora final, comenzara a hundirse. Hogar, dulce hogar, mencionó de forma sarcástica el Pikachu mientras observaba cómo la sangre, y varios cadáveres, decoraban todo el muelle. Quien observara a simple vista a este Pikachu, podría sentir ganas de reírse debido a lo ridículo de su aspecto. Algunas canas decoraban su pelaje, mientras que su lomo evidenciaba una pequeña joroba. Lo más curioso era su rostro, ya que tenía un irreal pequeño bigote y unos lentes de aumento, de los típicos que utilizan los ancianos, pero en tamaño pequeño. La risa de quien observara a este Pikachu, comenzaría a borrarse al poder divisar, entre sus canas, algunas cicatrices de bala y heridas de combate.
La risa del observador se borraría por completo al notar que este Pikachu mencionó la frase de hogar, dulce hogar en idioma humano. Y el observador finalmente huiría a toda velocidad del sitio al descubrir la identidad de este Pikachu. Su nombre es Tesla, y por muchos años, creó el caos en Isla Faradio, y en toda la región de Teselia. Su leyenda fue tal, que incluso tenía cierta fama en regiones vecinas o lejanas, ya que no era común que un simple Pikachu fuera el causante de tantos horribles homicidios. Homicidios de otros Pikachus, de otros Pokémon e incluso de humanos. Pese a ser un superviviente nato, Tesla no podía huir de las desventajas de ser un Pokémon anciano, y esto incluía lo fácil que podía debilitarse cuando llevaba más de 12 horas sin comer o beber. Si no fuese por la falta de alimento y agua, Tesla se sentiría cómodo en este nuevo mundo. Para él no había diferencia con su vida pasada. En vez de enfrentar a oficiales de policía, cazadores y entrenadores, ahora debía enfrentar a bestias sin cerebro que intentaban comérselo. En el fondo, las bestias le parecían más simpáticas que los humanos normales. Tesla, quien pensaba que el muelle estaba desértico, se sorprendió al ver que un viejo amigo había llegado a recibirlo. Oh, mi querido y viejo amigo leal. Veo que has caído víctima de esta rara enfermedad. Aquel Herdier, de los más poderosos de la policía de Ciudad Faradio, y con quien había tenido cientos de enfrentamientos desde que era un pequeño Lilliput, ahora lo observaba con una maldad y agresividad atípica en él. Sin obviar el hecho de que sus intestinos se balanceaban fuera de su estómago. Leal corrió a toda velocidad hacia Tesla, dejando sus intestinos en el camino. Tesla, aún debilitado por la deshidratación y desnutrición, decidió conservar sus energías y atacar de forma inteligente. Primero dejó a Leal que corriera lo más cercano posible a él. Luego, al tenerlo a pocos metros de distancia, Tesla corrió a toda velocidad hacia él, se deslizó por el suelo del muelle y al quedar debajo de Leal, dio un brinco para meterse en aquel enorme agujero de su estómago, donde hacía poco estaban sus intestinos. De un pequeño impactrueno. Tesla convirtió el cuerpo podrido de Leal en una especie de árbol navideño, y luego en una piñata, que terminó explotando en cientos de pedazos. En medio de la lluvia de sangre y tripas de los restos de Leal, Tesla encontró un pequeño pañuelo en el bolsillo de uno de los cadáveres del muelle, y lo usó para limpiar sus pequeños anteojos. Luego, se adentró tranquilamente hacia las tiendas del pueblo de Carson. Entre los sobrevivientes que habían logrado huir a tiempo de las enormes ciudades, ahora convertidas en trampas mortales con cientos de miles de muertos, se encontraba un joven entrenador, una bella entrenadora y el Pokémon de ambos. Este trío, que había logrado hacerse con un pequeño avión que los ayudó a huir de la caótica ciudad mayólica, pasó gran parte de la mañana de aquel domingo, primer día oficial del fin del mundo, volando por los cielos de Teselia, buscando algún lugar donde poder aterrizar a salvo. Toda ciudad y pueblo que sobrevolaron había sucumbido ante el caos, por lo que, revisando un mapa del antiguo dueño de aquel avión, encontraron que existía una pequeña isla llamada Faradio a pocos kilómetros. Este trío de sobrevivientes, tuvo la mala suerte de que la radio del avión estaba estropeada, por lo que no lograron oír el aviso de alerta de los militares de Isla Faradio, quienes les ordenaban que dieran la vuelta antes de ser derribados. En cuestión de segundos, un misil impactó con el avión, pero de forma milagrosa, sus tres integrantes, acostumbrados a caer desde grandes alturas, lograron sobrevivir al impacto, cayendo en la piscina de una enorme mansión, perteneciente a uno de los pueblos de Isla Faradio, donde vivían las personas más adineradas de toda Teselia. Para suerte de ellos, el dueño de aquella mansión había decidido quitarse la vida de un disparo en la cabeza durante las primeras horas de la mañana, al ver que el apocalipsis había llegado. Pero la suerte del trío se terminó cuando aquel barrio de ricachones terminó rodeado de una enorme horda de zombies, que había iniciado su recorrido fuera de Ciudad Faradio y, como si fuese un huracán imparable que destruye todo a su paso, estaban decididos a terminar con todos los sobrevivientes de aquel sitio. Los dos entrenadores y su Pokémon, también conocidos como Jessie, James y Meowth, decidieron esconderse en el techo de la mansión donde habían aterrizado. Para poder tener una visión perfecta de aquella horda de muertos vivos.
Cada vez son más y no tenemos armas, murmuró preocupado James. Si esos muertos quieren un bocado de nosotros, se tendrán que ver con estas preciosuras, exclamó Meow mostrando sus afiladas garras. Lo que necesitamos no son armas, sino un sitio seguro, les corrigió Jessie. Mientras piloteaba el avión creo que vi el sitio ideal a pocos kilómetros de aquí. Juraría que era una especie de centro Pokémon enorme, les explicó James. Pero primero debemos sobrevivir a los cientos de muertos vivos que están debajo nuestro, dijo Jessie algo triste. El trío, soldados del grupo criminal conocido como el equipo Rocket, juntó sus cuerpos lo más cerca posible del uno al otro, aterrados ante los gruñidos de la enorme ola de zombies que seguían acercándose al sitio. James cerró sus ojos e intentó distraer su mente en los suculentos platillos de comida y las duchas de agua caliente que seguro les esperaban en aquel centro Pokémon. Mismo centro que en ese preciso instante daba cobijo a un joven entrenador, su Pikachu, su madre y su grupo de amigos, y que pronto también sería el hogar de viejas y nuevas caras.